alumnas y alumnos. Vamos a resolver dos ejercicios que vienen en la actividad de la semana 3, donde trabajamos congruencia y semejanza con aplicación al teorema de Tales. El primer problema dice lo siguiente. Gerardo quiere saber cuánto dinero necesita para poder pintar una pared, por lo que va a una tienda de pinturas y el encargado le dice que la pintura que le conviene cuesta 80 pesos por un litro. Y con un litro puede pintar 10 metros cuadrados. Cuando regresa a casa, mide la pared y sabe que mide 12 metros de largo, pero no puede medir la altura porque tiene miedo de caerse. Por lo cual debe obtener la altura por medio de un cálculo y usa la siguiente información. A cierta hora del día, la pared proyecta una sombra de 8.41 metros de largo sobre el piso. A esa misma hora, un palo de escoba que mide 1.19 metros proyecta una sombra de 1.75 metros sobre el piso. Bueno, este problema lo vamos a dividir en 3 partes. Es muy importante que utilicemos los criterios de semejanza. Para que yo pueda aplicar el teorema de Tales, es muy importante que la información que yo tengo, que en este caso son 2 triángulos, o referido a 2 triángulos, estos sean semejantes. Bueno, vamos a aplicar el criterio AA, que nos dice que 2 triángulos son semejantes si 2 de sus ángulos correspondientes tienen la misma amplitud. La pared forma un ángulo de 90 grados con el piso, igual el palo de la escoba. Ya tenemos un ángulo que mide lo mismo. El segundo ángulo lo vamos a referir, que es como caen los rayos del sol para producir tanto la sombra de la pared en el piso como la sombra del palo de escoba. Entonces ya conocemos 2 ángulos. Por lo tanto, los triángulos que se forman son semejantes. Vamos a comparar los lados correspondientes para poder obtener la altura de la pared. Entonces voy a comparar primero la altura del primer triángulo, que es H. Lo voy a hacer una comparación en forma de razón. Lo voy a comparar con la altura del palo, que es 1.19. Esa razón debe de ser igual a la segunda, que es comparar las bases de los triángulos. En este caso, la sombra de la pared, que es 8.41, entre la sombra del palo, que es 1.75. Ya tenemos formada nuestra proporción, que está conformada por 2 razones, donde nos falta el valor de H, que es la altura, el cual vamos a calcular. Lo que vamos a hacer en este caso es despejar H. Este 1.19 que está dividiendo H pasa del otro lado haciendo la operación inversa, que es multiplicar. Entonces nos va a quedar que 8.41 lo vamos a multiplicar por 1.19 y va a ser dividido entre 1.75. Entonces, al hacer el producto, obtenemos que 8.41 por 1.19 nos va a dar 10.0079, que a su vez lo vamos a dividir entre 1.75. Al hacer la división, nos va a dar 5.718. Y ya tenemos la altura de la pared. Entonces la altura
de la pared es de 5, vamos a redondear este valor a 5.72 metros. ¿Ok? Recuerden que este problema lo dividimos en 3 partes para poder facilitar su solución. Ya que obtuvimos la altura de la pared, que es 5.72 metros, vamos a calcular su área. Como es un rectángulo, su área va a ser base por altura, que es 12 por 5.72. Y esto nos va a dar como resultado 64 metros cuadrados. Ese es el área que va a pintar. La información que nos da en el problema dice que la pintura que va a comprar, cada litro, 1 litro, le sirve para cubrir 10 metros cuadrados. Entonces, para saber cuánta pintura van a necesitar, vamos a dividir 68.64 entre 10. Recuerden que la división entre 10 solamente recorremos el punto decimal un lugar y nos va a dar 6.864. ¿Ok? Esa es la pintura que va a requerir, 6.864 litros. Obviamente no le van a vender una fracción de litro. Tiene que comprar 7 litros de pintura. ¿Ok? Por último, nos falta calcular cuánto dinero va a gastar en la pintura. Nos dan la información de que un litro cuesta 80 pesos. Entonces, si él va a necesitar 7 litros, pues nada más tenemos que multiplicar 7 por 80 y me va a dar 560. Por lo tanto, necesita 560 pesos para poder pintar la pared. Vamos a resolver ahora el segundo problema, que es un problema clásico. Dice lo siguiente: Tales de Mileto calculó la altura de la pirámide de Keops en Egipto utilizando la siguiente información. Y obvio, pues a eso debemos el nombre, ¿no?, de este teorema. A cierta hora del día produce una sombra de 180 metros. Es la sombra que produce la pirámide. A la misma hora del día, su bastón de 1.62 metros produce una sombra de 2 metros sobre el piso. Utilizando lo que hoy conocemos como su teorema de Tales, calcula la altura de la pirámide. Bueno, aquí es muy importante referir la información en una sola figura. En el problema anterior lo hicimos directamente. Aquí lo podemos referir en un triángulo. Si los dos triángulos que obtenemos con la sombra, la altura, los hacemos coincidir, tenemos que tanto la altura de la pirámide como la altura del bastón se miden perpendicularmente con la horizontal, con el piso. Entonces ya tenemos un ángulo de 90 grados. Y el ángulo con el que caen los rayos del sol al piso, que es este, lo compartimos aquí en estos dos triángulos. Entonces ya tenemos que por criterio AA los triángulos son semejantes. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Tales.
vamos a comparar lados correspondientes, que sería altura de la pirámide con la altura del bastón, y lo vamos a escribir h entre 1.62. Esa sería nuestra primera razón. Y la segunda, vamos a comparar las sombras, que es la sombra de la pirámide, que es 180 metros, entre la altura que produce el bastón, que es 2 metros. Para facilitar el procedimiento, sabemos que la altura es una distancia y nos va a dar en metros. Vamos a trabajarlo así. Entonces, vamos a despejar la altura de nuevo. El 1.62 que está dividiendo la altura va a pasar multiplicando. Entonces voy a tener 180 por 1.62. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Vamos a hacer la multiplicación, que el producto de 180 por 1.62 nos da 291.6. Y al dividir entre 2 o sacar la mitad, nos da 145.8. Entonces, el resultado es la altura de la pirámide es de 145.8 metros. Y ya está resuelto.